Muy buenos días a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta mañana del Señor nos acompañan. Es el pastor Richard Rojas, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, quien les saluda en esta mañana, en este tiempo de encuentro con las Escrituras. Ya hoy es 12 del mes de julio del año 2020 y pues ya estamos en pleno verano. Anoche tuvimos, al menos en la zona norte, unas tronadas y esperamos que eso se haya convertido en buenas noticias a favor de nuestros amigos y amigas que necesitan esa lluvia. Así que esperamos que eso se haya convertido en buenas nuevas. Hoy vamos a estar compartiendo la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esperamos pues en las próximas semanas también recibir esa enseñanza acerca de este libro tan interesantísimo, y todo lo que podamos aprender acerca de él será de gran beneficio para nuestras vidas. Voy entonces a introducirles a nuestro hermano Freddy Reyes Sorto, quien es maestro de escuela bíblica y quien nos acompaña todos los domingos en esta tremenda experiencia de encuentro con la palabra. Buenos días, hermanos. Saludos, Freddy, buenos días, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para todos, como la lluvia cae, pues que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. Bien, vamos a empezar orando, haciendo nuestra oración de este día. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, por podernos dar vida, nuevas esperanzas, y por también, Señor, tener la oportunidad de compartir tu palabra, compartir, Señor, los legados que a través de muchas generaciones, de muchos servidores tuyos, nos han llegado hasta nuestros días para poder edificar nuestra vida, edificar nuestra sociedad, edificar este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti para pedirte ayuda, para pedir tu iluminación y la guianza en las cosas que hacemos. Te presentamos este estudio bíblico de esta mañana para que nos ayudes, nos inspires y podamos transformar nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. La idea de lo que vamos a hablar en esta mañana es hablar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tener una idea de la importancia que puede revestir para nosotros el conocimiento de lo que son de lo que es este libro. Bien, hay unos textos que entendemos que son importantes para los efectos de nuestra plática de hoy, de nuestra reflexión, y para ello pues vamos a leerlo. Sí, la primera lectura se encuentra en Hechos capítulo 1, versos del 1 al 4. Vuelvo y repito, Hechos capítulo 1, versos del 1 al 4. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido.
Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas palabras que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Palabra de Dios. La otra lectura se encuentra en Lucas, capítulo 1, verso 3. Lucas 1, 3, y lee de la siguiente manera: después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Bien. Esos textos pues, nos dan una idea, ¿verdad?, de que hay una preocupación de ubicar los asuntos de una forma cronológica a lo largo del tiempo, y también está ubicado y lo ubica también en el espacio. Lucas habla de haber investigado, de haber hecho un trabajo a conciencia, de haber hecho un trabajo sustentado, ¿verdad? No antojadizo, sino con unas normas de investigación rigurosa. El crecimiento del cristianismo tiene una historia neotestamentaria, y el evangelista Lucas realiza una labor importante y nos deja un legado invaluable para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Establece una serie de puntos de control que nos permite establecer una escala real de la historia cristiana, la cual no permite que hayan distorsiones de la realidad en la que la iglesia se forma y crece en esas primeras décadas. Así que una de las cosas que hay unas 5 fechas ahí que al final vamos a repasar, a ver, de que cómo se corroboran unos relatos que se realizan en los evangelios, y específicamente en el libro de los Hechos. Se corroboran con la historia de otros historiadores ¿verdad?, que en este caso no son eclesiásticos, sino historiadores fuera de la corriente de la iglesia. El libro de los Hechos es el quinto libro canónico del Nuevo Testamento, y es un segundo tomo de la historia del cristianismo, escrito por Lucas, siendo la continuación del Evangelio según San Lucas. Tiene una historia de difusión cómo se difunde el Evangelio de Jesús por muchos caminos que parten de Jerusalén. Recuerden que a los cristianos se les conocía como los del camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban por los caminos de Jerusalén predicando el Evangelio, pero también hay un camino que se realiza de Antioquía, que está en una de las áreas cercanas ahí del mar Mediterráneo, hacia el camino hacia Roma. Y pues reviste una importancia, que es la expansión del evangelio, la predicación del evangelio a los gentiles. Los hechos que narran no son, en realidad, aunque se llama, como le llaman el libro de los hechos de los apóstoles, en realidad no habla de todos los apóstoles, sino de unos pocos apóstoles, principalmente de Pedro y de Pablo. La fecha más probable de esta escritura es el año 63, aunque hay unos eruditos que entienden que fue 10 años más tarde, y otros lo ubican un poco más tarde. Dice que es el año 73.
el libro se vale de fuentes, como les había dicho, de lo que se leyó, de fuentes orales y escritas, de un minucioso estudio de la documentación y de las personas también que fueron testigos de esos hechos. Los hechos del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que ese libro no tenía ese título, ¿verdad? Sino que se le da y se le conoce como libro de los hechos. Sin embargo, algunos piensan que es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque es la labor que ocurre después de la ascensión de Jesús a los cielos, a los 50 días, en el derramamiento del Espíritu Santo, pues es la promesa que impulsa en esa fiesta de Pentecostés. Se da la manifestación del Espíritu Santo de manera que hay una predicación en las distintas lenguas, que precisamente este libro, Conocer la Historia, nos da el enfoque de la importancia de ese evento, porque todas aquellas comunidades que estaban esparcidas a través de muchos siglos, de judíos que habían durante el mundo de ese tiempo, se dio la oportunidad de poder predicar el Evangelio del resucitado, era el Evangelio de Jesús, y era para toda criatura, fuera e incluso fuera del templo de Jerusalén. Los hechos, como les digo, algunos piensan entonces que debió de llamarse, o debe llamarse los hechos del Espíritu Santo, el libro de los hechos del Espíritu Santo. El periodo de transición se nota en este libro, y es de la atención a los judíos del pueblo de Israel al derramamiento de las bendiciones sobre la iglesia de Cristo. La otra transición es cómo va de la ley a la gracia y del judaísmo al cristianismo. La conversión nos habla también de la conversión de Pablo de Tarso, perseguidor de la iglesia, a ser apóstol de los gentiles. Nos da unas nociones también de las creencias de las primeras generaciones de cristianos y de las prácticas de la iglesia en esos tiempos. También hay un comentario que es importante, ¿verdad? En el caso mío lo veo importante, como la historia es un telón de fondo e imprescindible para el estudio de las epístolas. Muchas cosas que conocemos, si no leemos esta historia, pues nos quedamos cortos en el entendimiento del propósito y cómo se dan estas epístolas. Para entender también cómo el cristianismo que nace en el centro del judaísmo, cómo llega a ser una religión gentil. Para entender también cómo una religión que se da en el oriente, en unas culturas orientales, se transforma en una religión, como el cristianismo es una religión que más es afín con la civilización occidental. La importancia de las investigaciones arqueológicas también nos confirman los hechos bíblicos que se narran en este libro. Y también podemos ver la narración de varias historias de la historia contemporánea y de su referencia a magistrados, a reyes, a gobernantes, y que resultan correctas según el lugar y el tiempo a que se refieren. No sé si hasta este momento, Richard, tenemos algún comentario. Creo que hay muchos puntos. Gracias, Freddy. Bueno, a los hermanas y amigos que nos
Ya nos están acompañando. Saludos. Quiero saludar a Alice, a Iris González, a Idalmi que está con nosotros, a Doris Robles, bendiciones, al hermano Rey Fonseca, Carmen Bravo, Diana Sánchez, saludos a todos y a todas. Esos son los que nos han escrito mensajes. Los otros que nos están escuchando, saludos y bendiciones. Aquí el pastor Richard Rojas y el hermano Freddy Reyes en este estudio bíblico sobre el libro de los Hechos. Una de las cosas importantes del libro de los Hechos de los Apóstoles es precisamente que nos narra una dinámica nueva para la vida de la iglesia. Acuérdense que los discípulos habían estado caminando junto a Jesús durante estos 3 años de ministerio y es sorprendente, Freddy, porque a veces pensar que el ministerio de Jesús solo duró 3 años, es sorprendente pensar todo lo que aconteció y lo que los evangelios narran, o a menos lo que los evangelios recogen, ¿verdad? Que sabemos que seguramente no es todo lo que pasó, pero que mucho pasó y cuán transformador fue este ministerio. Ahora le toca a la iglesia caminar, ¿verdad? O a los discípulos de este tiempo, posteriores a la resurrección, caminar tomados de la mano de Jesús, pero ahora mediante el Espíritu Santo. Yo quiero también, antes de pasarte la palabra, afirmar que el concepto de apóstol que se acuña en el Nuevo Testamento hoy día se utiliza de una manera distinta. Hoy día se utiliza como si fuese una nueva categoría pastoral o sacerdotal, etcétera, etcétera. Pero en realidad la palabra apóstol significa enviado. Y eso es lo que son los discípulos y discípulas de Jesús. Son enviados por el Señor. Y lo que vamos a ver en este libro es lo que sucede con estos apóstoles que son enviados. Hoy día otra palabra que utilizaríamos es misioneros o misioneras, que es otra palabra también que hemos acuñado para describir una función de alguien que es enviado al mundo gentil, ya fuera de Jerusalén, a todo lugar para proclamar este evangelio bendito de esperanza. Hay una cosa que me gustaría puntualizar es ese periodo periodo de transición, ¿verdad? El periodo de transición es como para mí es un momento de crítico, como cuando ocurre un alumbramiento. Y vemos ahí, por ejemplo, hay 3 puntos, o más 2 puntos que me llaman la atención. Es la atención a la parte del pueblo judío, cómo se concentra esa atención, y luego se transfiere a la narrativa del derramamiento de las bendiciones sobre la iglesia de Cristo. Y en lo sorprendente que ocurre es cómo dentro del pueblo que no era judío, los gentiles, cómo Dios se manifestaba de la misma manera que ocurría con los apóstoles, con los 12 apóstoles y aquellos que acompañaron al Señor. Eso es interesante, ¿verdad? Cómo cambia el foco de lo particular a la universalidad del mensaje de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo en su sacrificio y en su resurrección. Y la otra parte es cómo se pasa de la ley a la gracia, esa transición de la ley a la gracia. Y esa más bien son énfasis, porque yo entiendo que la gracia de Dios siempre ha estado, ¿verdad? Siempre nos ha acompañado. Ha acompañado al universo, si no, hubiéramos sido destruidos por su gracia, porque nadie merecía y nadie merece el favor de Dios.
por nuestra naturaleza misma. No sé si ahí pues puedes darnos un pequeño enfoque en esos dos lados, Richard, en esos dos puntitos. Bueno, sí, ¿te refieres a la transición? A la transición, sí. Bueno, aquí hay un cambio de historia, ¿verdad? En términos de lo que es la historia de la iglesia junto a Jesús, eh, en una transformación moviéndose, ¿verdad? En la dirección de una iglesia que ahora es dirigida por los seguidores de Jesús. Esa transición que se da eh, es afirmada y sostenida por la promesa del Espíritu Santo que discutiremos más adelante, ¿verdad? En las próximas semanas. Así que estas palabras de Jesús, en las que Jesús promete que el Evangelio no terminó con la ascensión de Jesús y con la resurrección de Jesús, sino que este es solo el comienzo de una nueva transformación, hace que la vida de la iglesia se llene, ¿verdad?, de una nueva esperanza. A partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, comienzan, ¿verdad?, o de la promesa del Espíritu Santo, comienzan lo que en la Biblia se llamarán los tiempos postreros. En algunos casos también se habla de los tiempos finales. Así que hay algo nuevo dentro de esta experiencia de fe de los creyentes, donde ahora vivimos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos recuerda las palabras de Jesús y esperando el regreso de Jesús nuevamente, ¿verdad? Como parte de la iglesia. Lucas y Hechos eran un solo libro, y eso seguramente lo vamos a conversar aquí, pero eran un solo rollo. Acuérdense, mis hermanos, que antes no habían libros a la usanza que usted y yo estamos acostumbrados a ver los libros. Antes los libros eran pergaminos, papeles grandes que se enrollaban y cada rollo representaba un libro. Por eso es que en el Antiguo Testamento se habla de los rollos, ¿verdad? Y el rollo significa pues un rollo de un pergamino grande en donde se escribía obviamente todos estos relatos y se llevaban de un lugar a otro en forma de cartas y en forma de documentos. Y esto lo que tenemos en nuestras manos es el pergamino donde están escritos Lucas y Hechos como un solo libro. No eran dos libros originalmente, sino que eran un solo libro y por un mismo autor que nos va a traer la experiencia de la iglesia. Lo otro es que Lucas se ve dentro del documento, los documentos como que la persona que acompañó en las misiones al apóstol Pablo. Y por eso es que él escribe, es un historiador de primera mano y tiene la certeza, y así mismo lo dice en San Lucas. Por eso es que cuando nos referimos a Lucas y a Hechos, estamos hablando de un mismo rollo. Lo único que cambia es el momento del derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que le da énfasis a esto. Y hay un ministerio entonces del Espíritu Santo en la formación de la iglesia. Pero fíjense que el tratado de que se habla, habían habido varios intentos de poner en orden la historia de las cosas. Y dice entre muchos, y esto es en Lucas 1, que entre muchos han sido ciertísimas. O sea, que había una preocupación de cómo poner las cosas en orden. Esa es la importancia de la historia. Como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y aquí estamos hablando
de que son hechos directamente de testigos, ¿verdad? No son historias contadas de segunda mano, serían lo que le llaman la fuente secundaria hoy, sino son fuentes primarias. Y fueron ministros de la palabra, o sea que eran, además, que eran personas que tenían honorabilidad por la verdad. Están hablando de ministros de la palabra. Entonces, me ha parecido bien, está escribiéndole a Teófilo, que después de haber investigado con diligencia, ¿verdad? Una cosa también son cómo se califica a los que están dando el testimonio, y lo otro es cómo se califica el que está escribiendo la historia. Y el que está escribiendo la historia manifiesta su diligencia en todas las cosas, desde su origen, y dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esa preocupación, si vamos a poner a Teófilo como el receptor del documento, no tenemos la menor duda que Teófilo somos nosotros, ¿verdad? Porque la intención es escribirla a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de poder revisar las escrituras y tener una certeza de que lo que están viendo es verdadero. Claro, otra cosa es la interpretación que le demos. Y para eso, pues, hay otras disciplinas, como es la hermenéutica, y muchas otras disciplinas para poder sustentar las cosas que hablamos, como lo que hemos hablado hoy, aparte de la documentación de la historia, también están la arqueología como uno de los elementos en que se apoyan muchos de los estudios que se hacen sobre los eventos y hechos que se registran en la escritura. En cuanto al nombre, hermano Freddy, es importante puntualizar aquí que Teófilo no es un nombre hebreo, es un nombre de procedencia, ¿verdad? Griego. Teófilo son dos palabras griegas. Theos significa Dios y filos significa amor, el que ama a Dios. Eso significa ya que de entrada el evangelio está incursionando en un mundo fuera del judaísmo hacia personas gentiles. Como ustedes sabrán, en el Antiguo Testamento, aquello que llamamos el pacto de Dios para el pueblo de Dios era, ¿verdad?, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, únicamente para aquellos hijos e hijas del pacto, que eran los que ascendían de Abraham. Ahora, una vez Jesús da un mandato universal de proclamar el evangelio a toda criatura, hasta Samaria, como dice el mismo Jesús, vayan por todas las esquinas, se expande ese foco de mensajería, ¿verdad?, hacia aquellos y aquellas que ya son el nuevo pueblo de Dios, si lo quieren llamar así, o la nueva Jerusalén o el nuevo Israel, ¿verdad? Y este nuevo pueblo del Señor incluye a aquellos que no ascendemos directamente de sangre y carne de Abraham y Sara, pero ascendemos de la sangre del Hijo de Dios, que es el mismo Jesucristo, y por alguna forma hemos sido adoptados por Dios para ser parte de su pueblo. Otra pregunta que muchos estarán haciendo en este día, y con este comentario termino, es porque si eran un solo rollo, Lucas y Hechos están aparte y tienen el Evangelio de Juan de por medio. Y yo quiero decirles que originalmente esto no era así. Lucas y Hechos eran un solo libro, pero en algún momento de la historia de la iglesia se reúne en un concilio para organizar los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento.
Y en ese proceso prefirieron juntar los 4 evangelios, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego entonces poner a Hechos, porque hace más sentido en términos cronológicos, que es lo que Freddy está hablando ahora mismo. Y este trabajo, esto se llama el orden canónico. Cuando usted escucha la palabra el orden canónico de los libros de la Biblia, se refiere precisamente que esta fue la manera en que la iglesia, ¿verdad?, de ese tiempo decidió en un concilio donde se reunieron los líderes para organizar la Biblia, de modo que quienes la leamos se nos haga más sencillo que leer Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y después leer el Evangelio de Juan, y para que haya una cronología de eventos y se reúnan estos evangelios, ¿verdad? Pues tenga más sentido, pero originalmente no, originalmente usted terminaba de leer el libro de los Hechos y el mismo rollo seguía, perdonen, terminaba el Evangelio de Lucas y ahí mismo en ese mismo rollo usted seguía leyendo el libro de los Hechos, y si no, pues usted fíjese, lea los últimos versos de Lucas y luego lea el libro de Hechos y se dará cuenta que hay una continuidad de la historia. Así que haga ese ejercicio para que vea qué es lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes en esta mañana. Bien, así que, o sea que hay un propósito ahí educativo, como le llaman, facilitarnos a nosotros el entendimiento. Por eso hablo de que no haya distorsión por el orden que está y está bien claro. El concilio se reúne probablemente incluso por las mismas palabras de Lucas, que dice, muchos han querido poner esto en orden, y yo he hecho un trabajo que es tratar de hacer una cronología, y ese mismo espíritu de querer ayudar a entender las escrituras, pues de una manera dentro de la historia, ¿verdad? Que es lo que estamos aquí, dentro de las coordenadas del tiempo. Que precisamente esa es una de las aportaciones del Imperio Romano, fue darnos este calendario que estamos usando hoy, el calendario juliano, que le llaman, ¿verdad? Ha habido otros calendarios, ¿verdad? Incluso el pueblo judío tenía su calendario, pero era referido por los reinados. Sin embargo, había los meses y las estaciones y demás. Sin embargo, Roma pues nos da ese legado de hoy. Algunos pues lo ven como una agresión. Yo lo veo más bien como una forma ha sido una aportación importante. Fíjense que también quisiera en esta mañana ver unos puntos de lo que estamos hablando, de lo que el libro de los Hechos nos narra, la rigurosidad que ha habido en unas fechas. Por ejemplo, aquí hay 5 fechas que quiero que las veamos, le damos una vista rápida. Y es, por ejemplo, en Hechos 25:1 nos narra de un personaje que se llama Festo, que nace en el año 3 antes de Cristo y muere en el 65. Cuando yo hablo del año 65, pues estoy hablando de nuestra era, ¿verdad? Porque nadie dice en este tiempo, en el 2020 después de Cristo. Decimos en el año 2020, pues igual en el año 65, ya sabemos. Así que Poncio Festo, que era el nombre, porque los nombres que les ponían a esta gente, ¿no? con muchos nombres. Hoy ponemos 2 nombres generalmente. En aquel tiempo ponían muchísimos nombres, tratando de como que darle idea de dónde viene y darle un sentido a ese nombre. Y siempre, como hoy, tiene algún sentido el nombre. Fue gobernador de Judea en el año 59 o 60, y eso sucedió a Félix. O sea que
si vamos a ver esta narrativa en el verso 25 del capítulo 1, en el capítulo 25, verso 1, nos dice, llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. O sea, nos habla de un personaje que era el gobernador de Judea. Y los historiadores pues mencionan a esa persona, a ese gobernador metido aquí en este texto del libro de los Hechos. O sea que hay una concordancia entre la historia y el libro de los Hechos. Y eso es el tema de que se habla ahí de eso eran las peleas entre los judíos y el apóstol Pablo, de las confrontaciones que habían tratando de hacer las acusaciones ante las autoridades, en este caso romanas, para poder entonces, palabras serias, matarlo. Porque esa gente no estaba hablando de hacer daño así, era matarlo para detener el mensaje del evangelio. Claro, no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque esa no era la voluntad de Dios, pero ellos entendían que sí, lo mismo que Pablo entendía cuando perseguía a la iglesia. Otro personaje que nos habla también en Hechos es el verso en el capítulo 18, versos 12 al 17, y es de un personaje que se llama Galión, que se llama Lucio Juno Galión Aniano, también conocido como Lucio Aneo Novato, procónsul de Acaya. Ese prácticamente es en la zona donde está Grecia. Procónsul de Acaya del año 51-52 o el 52-53, hermano de Lucio Aneo Séneca, el filósofo romano estoico y tendiendo a ser un poco ecléctico. Era un filósofo práctico dirigido a la ética. En versos 18, en el capítulo 18, versos del 12 al 17, nos menciona este personaje también histórico, y que podemos ver ahí en lo que nos habla. En el capítulo 18, verso 12 al 17, nos dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿verdad? Y eso está corroborado por la historia, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban, a Sóstenes. Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nadie le daba a eso. Porque había un problema se entendía que esa era una pelea entre los judíos, y para Galión era la misma cosa, era un problema de asuntos religiosos, aparte de que los judíos tenían un poquito de las autoridades, las autoridades romanas en este caso, pues le tenía un poquito de mala voluntad, porque los veían como unas personas revoltosas. De hecho, todas esas cosas las formaban ellos, llevando a esos tribunales asuntos que eran tratando de utilizar el poder el poder, en este caso imperial,
a favor de ellos para resolver un asunto que era de interpretación religiosa. Pues hoy tal vez podemos entender el concepto de división de iglesia y Estado. Sí, con eso se resolvía, y de alguna manera Galión tomó esa actitud. No sé si tienes algún comentario hasta este punto, Enrique. Sí, para las hermanas y amigos que nos están escuchando, hoy estamos dando una mirada amplia al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque vamos a comenzar a estudiarlo parte por parte durante las próximas semanas. Y antes que se me olvide, he escrito por allí en los comentarios mi correo electrónico. Si usted desea que le enviemos el nuevo libro de Escuela Bíblica que explica lección por lección el libro de los Hechos de los Apóstoles, se lo podemos enviar gratuitamente a su correo electrónico en formato PDF, que es un formato donde usted lo puede leer en su teléfono o en su computadora, o si lo quiere imprimir, pues también lo puede hacer. Así que si usted tiene interés de que le enviemos esto a través del correo electrónico, los hermanos y hermanas que son de Puerto Nuevo saben que es el mismo panfleto que reproducimos y le entregamos fotocopiado a los hermanos, pero en esta ocasión, debido a, ¿verdad? Al distanciamiento social, se los estamos ofreciendo de un modo digital. Así que si usted tiene interés que se lo enviemos durante esta semana, me escribe por allí. Mi correo electrónico es rev.rojas@gmail.com, rev de reverendo.rojas@gmail.com, y usted tendrá acceso. Sí, así que todo lo que Freddy está mencionando es bien interesante, y lo vamos a poder comprender mejor cuando vayamos discutiendo o conversando página por página de los Hechos de los Apóstoles, o de los Hechos del Espíritu Santo, como se ha hecho referencia anteriormente, porque lo que vamos a ver es cómo la acción del Espíritu Santo hace posible la obra de la iglesia, tanto para aquellos discípulos como para los apóstoles del día de hoy. Y por eso es que Lucas escribe este tratado a Teófilo, ¿verdad? Que Teófilo pues puede ser un nombre simbólico para todos los que amamos al Señor, como puede ser obviamente también un personaje pastoral de la antigüedad, quien recibe este pergamino. Y cuando quiero leer el verso 1 de nuevo y 2 para que escuchen lo que escribe Lucas, dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado, fíjense, en mi primer tratado, es decir, que esto es la segunda parte, ¿verdad?, de 2 tratados. Hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este es el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Este primer tratado es el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo tratado que escribe el autor Lucas, ¿verdad? El escritor sagrado, para hablar acerca de las historias de lo que acontece una vez Jesús asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Así que yo le invito a que usted se mantenga las próximas semanas conectado a esta serie de estudios bíblicos, porque lo que vamos a aprender es acerca de cómo esos personajes bíblicos llevaron a cabo esta comisión del Señor en un mundo ¿verdad? Posterior a la resurrección de Jesucristo. En este sentido, ya no tenían a Jesús a la mano como tenían antes, que lo podían consultar de primera mano, sino que ahora tienen que ser inspirados por el Espíritu Santo para desarrollar su acción, su ministerio en el mundo. Así que va a ser bien importante, bien importante los recuerdos. Van a ser bien importantes las memorias del ministerio de Jesús, porque ahora la iglesia lo que va a hacer es imitar masivamente aquel ejemplo de los 3 años ministeriales de Jesús y convertirlos en una especie de estilo de vida, en una forma de ética de vida. Así que esa plataforma de los evangelios es sumamente importante, que nosotros la estudiemos, y por eso la iglesia protestante sobre todo y la iglesia cristiana en general hace tanto énfasis en los evangelios,
porque los evangelios son la plataforma, el fundamento de nuestra vida cristiana, que es Jesucristo mismo, y a través del ejemplo de Jesús y del ministerio de Jesús, vemos el reflejo de cómo la iglesia comienza a caminar la imitación de Cristo, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cómo esa imitación de Cristo nos sirve a nosotros de ejemplo de vida para nosotros también en un mundo cambiante, porque ya los nombres de los gobernantes cambiaron, ya no son los que estaban en el primer siglo, ¿verdad? Lucio, que menciona Poncio, el gobernador de Judea, Félix, y todos estos gobernantes son parte de la historia de la iglesia. Ahora nosotros tenemos otras figuras que están gobernando, otras figuras y otras circunstancias que estamos viviendo. Y la pregunta del libro de los Hechos del Apóstol es, ¿cómo los apóstoles de Jesús, cómo los discípulos y discípulas de Jesús en el siglo XXI, los teófilos y las teófilas, vivimos la experiencia de la fe, vivimos la experiencia del Espíritu Santo en nuestros días mientras caminamos en un lugar geográficamente distinto, en una historia distinta, en una cultura distinta, pero cómo los valores universales del Evangelio y de la cristiandad y del ejemplo de Jesús todavía siguen siendo nuestra fuente de inspiración, porque a fin de cuentas la Escritura es nuestra norma de fe y de práctica. Así que hay dos elementos que van a estar jugando un papel bien importante mientras estudiamos el libro de los Hechos. Número uno, tiene que ver qué nos dice el libro de los Hechos acerca de nuestra relación con Dios. Eso es fe, ¿no? Pero también tiene que ver nuestra práctica, cómo nosotros llevamos a la vida cotidiana, a la fila del banco, a la escuela, al trabajo, nuestra relación con nuestros jefes y jefas de este mundo, los políticos, nuestra relación con las demás personas, la iglesia. Y hay unos principios que vamos a conversar más adelante que son bien importantes sobre cuál es la agenda de la iglesia del primer siglo, cómo es que se forma y por qué es que se tienen que organizar mejor, porque se dan cuenta que los apóstoles no podían hacerlo todo y por lo tanto a raíz de eso empieza a diseñarse lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Hoy día o nace lo que es la iglesia cristiana con todas sus particularidades. Así que mientras estudiemos este libro vamos a aprender acerca de nuestra propia historia y vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que hoy día nosotros acuñamos y adoptamos, por darles un ejemplo, de dónde salen los diáconos que hoy día hablamos en las iglesias, eso lo vamos a aprender aquí estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por qué, ¿verdad? La iglesia tiene que vivir a la luz de los ejemplos de los apóstoles anteriores y cómo todos esos ejemplos, como el de el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, y cómo sus testimonios son parte del acervo histórico de quienes somos nosotros. Este es nuestro DNA como iglesia, y al aprender de nuestros hermanos y hermanas del primer siglo, estamos diciendo que ellos todavía siguen vivos en términos de sus ejemplos, de sus estilos de vida, en términos de cómo ellos vivieron la vida cristiana y cómo nosotros podemos, imitando también esos ejemplos y esas cosas que ellos vivieron, vivir también las nuestras. Inclusive verán algunos chismes históricos que hay en el libro de los Hechos, porque hay unos chismes de separación entre los apóstoles. Ellos se pelean entre ellos y hay separación inclusive entre ellos porque cambian de parecer en algunos puntos, y eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que es interesantísimo estudiar toda esta historia rica de quiénes somos nosotros y cómo nosotros podemos ser hoy día una mejor iglesia, unos mejores creyentes y mejores discípulos si podemos escuchar y atesorar las palabras y el testimonio que Lucas nos deja en su primero, pero sobre todo en este segundo manifiesto, en este segundo rollo que él nos deja como parte
de esta herencia espiritual para todos y para todas nosotros. Amén. Hay una parte histórica importante en la iglesia, ¿verdad? Y que se narra en el libro de los Hechos, es el viaje del apóstol Pablo a Jerusalén. Y se da entonces ese concilio de Jerusalén para resolver el problema de lo que se le conoce ahora como la judaización. Donde después de haber recorrido en este caso era la iglesia de Antioquía, que no los querían aceptar si no cumplían con el acto de la circuncisión para efectos de la salvación. Es interesante cómo se resuelve ese asunto. Y la capacidad de poder atender estos asuntos que realmente la iglesia tiene hoy día también, y tiene que haber esas capacidades de diálogo y de buscar la voluntad de Dios para resolver unos problemas. Si en esa oportunidad que se dio eso en Jerusalén, estaba puesta la mirada en si se aceptaban a los gentiles sin esos requisitos que eran más que todos rituales y no se conformaban al efecto de un acto de fe en creer en el sacrificio de Jesús y de creer en su resurrección. Y sobre todo la gracia de Dios. Hay un personaje también que aparece en el libro de los Hechos y es Herodes Agripa, que es rey de Judea, nombrado por Claudio, el emperador Claudio, el emperador romano. Y eso se puede ver en la narración en Hechos 12, del 20 al 23, donde nos narra la muerte de Herodes Agripa. Ahí se narra de una manera. Sin embargo, Flavio Josefo, un historiador también de origen también, creo que era fariseo, judío, narra la muerte de Herodes Agripa, no como la narra, no la forma del punto de vista que se narra en Hechos, pero sí se narra del evento, de la muerte repentina de Herodes Agripa. La otra es también que me resultó bien interesante por la forma que está escrito, en Hechos 18, 1 al 2, nos habla de Aquila y su mujer Priscila, que Pablo los encuentra, y en esa narración del verso 18 nos habla de una expulsión que hubo de judíos de Roma por el emperador Claudio. Y fíjense que lo que hace es corroborarse eso, porque nos dice ahí en 18 del 1 al 2, de hecho, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, cuando Claudio, y por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Ahí entonces nos confirma ese hecho y la historia nos habla de esa expulsión que ocurre bajo Claudio, el emperador Claudio. Y esto de las expulsiones de los judíos no es particular de ese caso, ocurrió con Nerón, lo sacó de Roma, ocurrió con España, y hay un sinfín de instancias donde se ha expulsado a los judíos de muchos lugares, de muchas jurisdicciones. Bueno, yo voy a dejar eso ahí porque la idea era nada más sin embargo, yo aprendo un montón de cosas con esto. Bueno, Richard, aquí ya termina mi participación. Sí. Muy bien. Pues, querida familia, esperamos que esta introducción
pues les empiece a dar hambre y sed de aprender un poquito acerca de este libro. Vamos a estar mencionando obviamente pues otras referencias externas a la Biblia. Como Freddy ha mencionado, vamos a estar mencionando mucho a Tito Flavio Josefo, que es un escritor judío, un historiador. No está en la Biblia, ¿yo? Flavio Josefo no está en la Biblia. Ese no es su nombre original, ese es su nombre romano. Es un judío que se hace ciudadano romano, pero que escribe parte de la historia judía del primer siglo más importante. Es el historiador más importante de la historia judía en el siglo I. Y vamos a hacer referencia a él, lo pueden buscar luego en Wikipedia o en Internet, pero va a ser importante porque él es quien confirma externamente lo que la Biblia está diciendo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si hay alguna validez en lo que la Biblia está diciendo, se confirma por una fuente que no es bíblica. Y este historiador confirma muchas de estas informaciones que nosotros estamos hablando, lo que hace que haga que el testimonio de Lucas sea verídico, sea veraz y pues tenga mayor peso para nosotros. Así que pues ahí les dejamos con todos estos pensamientos. Esperemos que sea una mañana extraordinaria. Nos vemos luego, aquellos y aquellas que nos quieran acompañar a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración. Les invitamos para que puedan conectarse aquí a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo y que también puedan solicitar, si desean, el estudio bíblico del libro de los Hechos, que la semana que viene pues ya comenzamos de lleno a explicar todos los detalles de este libro para beneficio y edificación de nosotros. Vamos a aprender mucho, vamos a crecer juntos. Y si tiene algunas preguntas que surjan en el proceso o de la lectura, pues podemos intentar conversarlas y tratar de hacerlo de manera más interactiva. Así que los comentarios por allí, ustedes pueden también hacernos preguntas y si no las sabemos, las buscamos para la semana próxima o trataremos de hacerlo, ¿verdad? De una manera pues más interactiva. Así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Freddy, por este tiempo. Dios me los bendiga. Que la gracia de Jesucristo esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana. Chao.